Miércoles 15 de mayo. Hermanos, llegamos ya a la mitad de este mes de mayo y mire qué hermoso que podemos declarar que hasta aquí el Señor nos ha proveído. Hasta aquí el Señor nos ha protegido. Hasta aquí el Señor nos ha respaldado. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Estamos ya en esta primera quincena o cerrando esta primera quincena de este quinto mes del año. Y es como siempre pues una bendición, un privilegio, el poder siempre compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quiero agradecer a todos los que reciben este audio y obviamente pues lo comparten, ¿verdad? Dios les bendiga. Así, hermanos, el evangelio para hoy está tomado del evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me distes. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando la oración que el Señor Jesús hizo para cerrar el sermón más largo que nos presenta el Evangelio de San Juan y que en las últimas semanas hemos estado meditando sobre ese sermón. Este sermón termina, hermanos, en el capítulo 17, con una oración que el Señor Jesús hace y que es importante como los evangelios sinópticos presentan esta oración cuando el Señor Jesús está ya en el huerto del Getsemaní. El Evangelio de San Juan la presenta mientras Jesús va de camino al Getsemaní. Pero es interesante porque esta oración es un modelo de cómo el Señor oraba con el Padre y lo que nosotros podemos verdaderamente aprender de esta oración. Ahora, para efectos de mayor comprensión, el Evangelio de San Juan divide la oración en tres partes. La primera parte, que son los primeros 10 versículos donde Jesús ora por sí mismo. La segunda parte, que es del versículo 11 al 19, donde Jesús ora por sus discípulos. Y la tercera parte, que es del versículo 20 hasta el 26, donde el Señor Jesús ora por todos los creyentes. Hoy corresponde al texto que hemos leído, desde el versículo 11 al 19. La primera parte, los primeros 10 versículos, pues no les dimos lectura, dado que litúrgicamente correspondían para el día de ayer. Pero recuerde que el día de ayer celebrábamos la fiesta de San Matías Apóstol, donde leímos pues San Juan capítulo 15. Por esa razón, y por efectos litúrgicos y en el calendario, corresponde hoy para que sigamos ya en el versículo 11 hasta llegar al versículo 19. Y es aquí donde hoy el Señor va a decir: Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado,
para que sean uno. Una de las palabras o una de las frases que el Señor utiliza mucho en esta oración y que la vamos a ver también el día de mañana es el objetivo de Jesús sobre la unidad. En varias ocasiones el Señor va a decir para que todos sean uno. Esto de la unidad, hermanos, es bien importante porque eso es lo que marca el crecimiento en la obra de Dios. Por el otro lado, lo contrario, ¿verdad?, es la división. Y sabemos nosotros que la división obviamente no es de Dios, porque es Satanás el que siempre viene a matar, a robar y a destruir. Es Satanás el que divide familias, es Satanás el que divide comunidades, es Satanás el que siempre viene robando la unidad. Pero Jesús ha dicho, todo lo que el Padre me da viene a mí. Eso implica que el que nosotros conozcamos a Cristo es voluntad del Padre, y así Cristo cuida de nosotros. Pero hoy el Señor está ya pronto a terminar su ministerio. De hecho, es aquí donde Él va a ser capturado, y por esa razón es que los encomienda al Padre. Y especialmente le dice, Padre, te pido que cuides de ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. Claramente el Señor está pidiendo por la unidad de los creyentes. Esa unidad que ya decíamos es tan importante y tan necesaria para poder caminar el día a día en la obra de Dios. De hecho, le puedo recordar que una de las obras satánicas que más se realizan en las comunidades es la división, ¿verdad? O sea, a Satanás, una de las cosas que él siempre anda destruyendo en las iglesias, en las comunidades, en los movimientos, en los grupos religiosos, en las pequeñas comunidades, etcétera, en los ministerios, lo que tristemente siempre se destruye es la unidad. Y es Satanás el que la destruye, porque él sabe que si nosotros estamos unidos, somos fuertes. Pero si nosotros estamos divididos, somos débiles. Y por esa razón es que Satanás divide. Pero, hermanos, creo que es aquí donde nosotros hoy podemos verdaderamente reconocer que la voluntad del Señor Jesús es que estemos nosotros en unidad, ¿verdad? O sea, claramente el Señor está pidiendo por la unidad de los creyentes. Esa unidad, dijimos, que es tan importante y necesaria para poder caminar el día a día en la obra de Dios. Ahora, muchos confunden la unidad con la uniformidad, ¿verdad? Y eso pues no debe de darse, porque aún, fíjese, y eso es lo hermoso, aún cuando todos somos diferentes, ¿verdad? Pensamos distinto, sentimos diferente, actuamos de maneras distintas, etcétera, etcétera. Eso implica que aun cuando somos tan distintos, debemos de aprender a caminar en unidad. Debemos nosotros de aprender a ser verdaderamente unidos. Y cuando digo unidos, me refiero unidos en la obra, unidos, hermanos, en la misión, unidos en el trabajo. Porque cuando hay unidad, es ahí donde somos fuertes. Pero cuando estamos divididos, difícilmente vamos a tener fortaleza. Ahora, esto, decía, es importante. Ahora, notemos que el Señor continúa su oración y le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Esta respuesta o esta frase es interesante, porque ¿cuántas personas
incluso cristianos, llegan a pensar que el día que se mueran, obviamente el día que ellos pues partan de este mundo, ellos van a ser felices totalmente. Pero notemos cómo el Señor le dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo: Padre, no te pido que los apartes o que les quites la misión, sino más bien que simplemente los libres del maligno. Pero note, claramente el Señor ahora entonces está presentando su deseo para los cristianos, su deseo para sus discípulos, su deseo para la iglesia. Y es que el deseo del Señor no es que la iglesia se vaya a esconder, no es que la iglesia se vaya y se margine, al contrario. El deseo del Señor es que nosotros estemos aquí en el mundo, en esta sociedad, pero que acá estemos dando testimonio. O sea, no importa, hermano, donde usted esté, pero ahí donde usted esté, que usted pueda verdaderamente dar testimonio, ¿verdad? Y ahí es donde obviamente estaremos nosotros revelando y reflejando lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas y obviamente lo que necesitamos ir nosotros cambiando. Luego el Señor va a decir: el mundo los odia porque no son del mundo. Y esto, hermanos, de igual manera es importante. Yo siempre lo he dicho: si usted en su servicio a Dios, todas las personas le aplauden, si en su servicio a Dios todas las personas le tienen mucho cariño y respeto, algo anda mal, porque cuando nosotros comenzamos verdaderamente a servir a Cristo, es ahí donde el mundo nos va a odiar. El mundo nos va a odiar. ¿Y por qué nos va a odiar? Tristemente, porque no somos del mundo, ¿verdad? ¿Por qué nos van a odiar? Porque pues nosotros hemos decidido vivir para Cristo, ¿verdad? Hemos decidido tener hábitos distintos. Por eso le recuerdo, mire, si en su servicio a Dios hay personas que le critican, hay personas que le señalan, eso que no le robe la paz, eso que no le robe la paz, al contrario, eso significa que esas personas que están criticando todavía están en el mundo. Esas personas todavía están con los rudimentos, como va a decir el apóstol Pablo, ¿verdad? Todavía están señalando, todavía están juzgando y no se dan cuenta que cuando nosotros criticamos, señalamos, juzgamos, condenamos, estamos haciendo lo que el mundo hace. Cuando se supone que ya no somos del mundo, sino que debemos nosotros verdaderamente de vivir para Cristo, vivir para el reino de Dios. Por eso les va a decir: el mundo los odia porque no son del mundo. Pero luego el Señor va a decirle al Padre: así como tú me enviaste al mundo, así hoy yo los envío al mundo. Claramente el Señor está diciendo que Él nos envía, y por eso le decía, nos envía a un mundo difícil, a una sociedad difícil, pero Él promete que Él promete estar con nosotros, y lo único que nos pide es que nosotros estemos unidos. Cuando dice: así como tú me enviaste al mundo, así hoy yo los envío, dice el Señor. Y vea que termina cuando el mismo texto dice que nos envía para que podamos para que podamos ser luz, para que podamos trabajar en tu obra, ¿verdad? Para que podamos verdaderamente nosotros ser bendecidos y ser conocedores de la palabra. El texto de hoy termina diciendo: santifícalos en la verdad, tu palabra es
la verdad. Y es ahora, hermanos, donde yo le invito para que este texto nos deje a nosotros enseñanzas maravillosas y obviamente para que las pongamos en práctica. Una de las enseñanzas, por sobre todo, es el tema y el valor de la oración. Sabemos nosotros que en la medida que oramos, Dios es fiel y justo para bendecirnos. Pero también, fíjese, es importante, yo me santifico a mí mismo, dijo el Señor, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor hizo esa obra, ahora nos corresponde a nosotros. Por eso, hermano, termino animándole para que nos dispongamos para seguir al Señor, para servir al Señor. Pero, querido hermano, para que hagamos las cosas bien, para que no seamos nosotros esas personas que promuevan la división. Al contrario, debemos de ser nosotros esas personas que buscan siempre la unidad, que buscan siempre la reconciliación. Por eso que en este hermoso día sea Dios protegiéndonos, cuidándonos, ayudándonos a ser cada día mejores hijos suyos. Que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.